La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:15. Hacemos contacto este momento con el doctor. ¿Estamos listos? Vamos a saludar en estos momentos al doctor Adrián Castro, él es director nacional de la ANT. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un saludo a usted, a todos los amigos que nos escuchan desde sus oficinas y los hogares. Muy buenas tardes a usted nuevamente. Gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Ante esta grave situación de inseguridad que vive nuestro país, se toma ahora esta medida. Yo personalmente ya lo conversé en algunas ocasiones con las autoridades competentes y justamente preguntaba por qué no se tomaba esta medida para de alguna manera evitar la cantidad de asaltos o de actos de sicariato que se dan de esta forma, es decir, dos hombres por lo general en moto. Uno de ellos se baja, comete estos actos y luego enseguida el otro lo está esperando para salir lo antes posible del lugar donde se cometen estos actos delictivos. Ahora, coméntenos qué es lo que establece el reglamento, porque los ciudadanos tienen que tener muy claro esto. ¿Cuáles son las excepciones que se dan dentro de esta regla? Bueno, efectivamente, como usted conoce, la ley de tránsito, el Código Orgánico Integral Penal, requieren de la definición de la capacidad permitida de las personas que se trasladen dentro de nuestro país en la motocicleta, y esta normativa no ha existido, no se ha creado, no se ha desarrollado en el país, y el directorio el día de ayer lo que ha hecho es justamente con base a esas facultades legales establecer cuál es la capacidad de las personas que se trasladen en moto en el país, y las ha limitado a una sola persona, con las excepciones que usted acaba de mencionar, y que vuelvo a repetir, hablábamos el día de ayer, se trata de los esposos o convivientes en unión de hecho, los hijos, los hermanos, las personas con discapacidad, las personas mayores adultas, las mujeres, los menores de 12 años, siempre acompañados de una persona adulta. Y básicamente estamos hablando, si usted acaba de ver, de un núcleo familiar muy reducido, y además una excepcionalidad para el traslado de mujeres en general. ¿Por qué razón se han establecido estas excepciones? Porque el informe de la Policía Nacional, el informe técnico de la Policía Nacional, establece una serie de parámetros, entre otros está justamente el tema de edades, las causas en donde se han dado, horarios, sexo, edad y más. Basados en eso es justamente que se construye esta normativa, en donde usted puede revisar, básicamente le dice hasta los segmentos de las personas en donde se darían mayormente estos asaltos, este tema de sicariatos y más de nuestro país, con cifras que realmente a nosotros nos han puesto en alerta. El día de hoy conoció el directorio, por ejemplo, solamente durante este año 2022 tenemos cerca de 220 muertes violentas que fueron perpetradas bajo esta modalidad de dos personas de motocicleta. Pero adicionalmente a esto, solo en lo que va del año hasta este día, tenemos más de 6.200 delitos que se han cometido bajo esta modalidad. Y esto significa que evidentemente desde la movilidad, desde la regulación del tránsito y el transporte, sí se puede ayudar a la seguridad nacional del país, así como lo hemos hecho en su momento cuando hemos sacado de circulación un sinnúmero de licencias fraudulentas, cuando hemos denunciado más de 110.000 procesos de matriculación ilegales que se han hecho en ciertos municipios del país, cuando hemos entregado placas rezagadas desde hace 4 años en este país con una decisión y con consecución de recursos para que hoy en día incluso hagamos una nueva compra para entregar al país placas para que las tengan hasta diciembre de 2022, significa que estamos dando muestras de que se puede apostar en algo con la seguridad del país, gracias a esta regulación que usted acaba de decir. Ahora, doctor Castro, ¿qué decir ante aquellos argumentos que podrían darse eventualmente con relación a que con esta decisión se están limitando los derechos de las personas? Bueno, de ninguna manera. Mire, las leyes
los reglamentos se construyen precisamente como limitantes a los actos o a los hechos de la sociedad. Para eso está creada la ley. Para eso se crea la ley precisamente, porque el día de mañana no vaya a ser igual que por limitar los derechos, entonces permitamos la prostitución en las plazas centrales de las ciudades, o en los aviones, o en los aeropuertos, porque ahí no se limita el derecho al trabajo. Entonces hay que entender que las actividades siempre tienen un límite, y en este caso estamos hablando de seguridad. Ahora, el artículo 3 le permite a los alcaldes desarrollar normativa complementaria, es decir, si que desean establecer otras excepciones, si es que desean cambiar horarios o lo que sea, queda ya en manos de los alcaldes, si es que quieren cambiar. Sin embargo, yo quiero hacer referencia a lo que ha ocurrido. Si 200 personas muertas, asesinadas durante este año, si más de 1.600 delitos se cometen, y no nos llama a unirnos como sociedad para sacar este tipo de disposiciones, ya estamos mal como sociedad. Y ahí sí, perdónenme, pero estaríamos en el país de los locos Adams, como dije hoy día de mañana. Esto es una locura. Pensar o oponerse a medidas que van a ayudarnos a salvar vidas es simplemente, yo no sé en qué tipo de mentalidad cabe, pero si hay que complementar algo, ahí tienen los alcaldes una herramienta en la misma resolución para que podamos, para que puedan los alcaldes en su territorio ampliar más excepciones, modificar horarios, siempre con base a sus estadísticas de su realidad local. La regla es que en este país así están las cosas, hay una capacidad y hay que ser consecuentes con las familias que han perdido a un familiar, ¿no es cierto?, a un ser querido. Ahora, usted lo decía hace un segundo, es posible a través de este artículo que pues los alcaldes de las diferentes ciudades tienen pues la potestad de realizar ciertos cambios, pero ¿hasta qué punto pueden llegar a realizar cambios sobre esta disposición? Bueno, como usted puede revisar en el reglamento, las reglas complementarias se construyen a través de ordenanzas, es decir, el Consejo Cantonal tiene toda la atribución y la facultad de acuerdo con la ley, siempre que garantice la seguridad de sus habitantes, siempre que tenga informes técnicos, estadísticos, y se asiente en eso, obviamente, en análisis que se debatan en el seno de un consejo municipal o metropolitano, pueden tranquilamente extender el tema de excepciones, cualquier tema que considere necesario, ¿no? Se me ocurre el día de mañana, como ejemplo, en algún alcalde le oía qué pasa con dos personas que van juntas al trabajo. Podría establecer en la ordenanza que el jefe de la institución le confiere un certificado para que circule, qué sé yo. Depende de lo que resuelve el alcalde. Esos ya son temas donde no voy a meter porque cada municipio y cada ciudad tiene su realidad y yo soy muy respetuoso. Y lo va a manejar por cuenta propia, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué operativos se van a realizar? Porque esto es importantísimo para poder llevar adelante los controles necesarios. ¿Quiénes van a actuar en estos operativos? Bueno, este rato lo que se requería en el país era una normativa que ya existe desde el día de hoy, porque hoy día se publicó ya en el registro oficial esta normativa, es decir, ya es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Existe un artículo 4 y 5 dentro de esta resolución que establece cuáles son los controles que se deben hacer por parte de quienes: los municipios, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador, que son los únicos entes que tienen la potestad pública para poder hacer controles de tránsito. Ahí está el control de licencias de conducir obtenidas fraudulentamente. Hay más de 85,000 licencias en este país que se obtuvieron así, que tienen que ser retiradas de circulación. Y luego el control de otras contravenciones, como por ejemplo el uso del casco, la capacidad que acabamos de regular en este momento, el porte de la licencia y otros documentos para el tema de motocicleta. Ahora, en este punto no debería tal vez intervenir la Policía Nacional, y lo digo porque en el momento en que se hacen pues algún tipo de controles, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se encuentran en ese momento con algún tipo de acción violenta en contra pues de los miembros de la Policía de Tránsito, que está justamente en ese momento pues controlando de alguna manera y que no tiene la capacidad pues de aplicar ningún tipo de situación, no puede, digamos que no puede tomar acciones para hacer frente a esta situación? Bueno, operativos conjuntos, ¿no?
Usted sabe que existe la posibilidad de que los operativos se coordinen entre agentes civiles de tránsito y Policía Nacional. Estos operativos no son nada nuevo, esto se hace durante años y se ha hecho durante años, no solo en nuestro país, en muchos países en donde se requiere el auxilio de la fuerza pública para ciertos operativos, pero entenderé que hay la buena voluntad de la Policía Nacional para, obviamente, para colaborar en esto. La mano de los agentes de tránsito y poder realizar los controles con mayor contundencia y poder tener, obviamente, vías más seguras y obviamente, nuestras familias con mayor percepción de seguridad debido a los controles que se van a ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sanciones que se darían en caso de que existan incumplimientos a este reglamento? Esto ya está obviamente establecido también. Por supuesto, ¿no? Las sanciones tienen que nacer de la ley. En la ley está establecida una sanción que hoy en día es del 15% de un salario básico unificado a las personas que, de acuerdo al artículo 390 del COIP, cometen este tipo de contravención, que es conducir sobrepasando el número de personas, la capacidad permitida dentro de un automotor, en este caso de la motocicleta, de tal manera que además se le ha exhortado a la Asamblea Nacional para que recategorice las contravenciones de tránsito y lógicamente las pueda ubicar en ciertas dimensiones mucho más necesarias, como por ejemplo las primeras contravenciones son más graves y en su momento se pueda tener un poco más de severidad con las acciones que hoy en día ponen en riesgo la vida de todos. En todo caso, esperemos que sean las medidas necesarias, que de alguna manera usted lo decía, ¿hasta qué punto vamos a poder ayudar a que las vías en nuestro país sean un poco más seguras? Usted lo comentaba hace un momento, se estuvieron revisando pues datos acerca de la cantidad de crímenes que se cometen en esta modalidad. Se han hecho, me imagino que proyecciones para conocer más o menos ¿cuáles son las metas, los objetivos que se tienen sobre esto? Bueno, básicamente es la reducción de los crímenes que están ocurriendo en nuestro país y para ello más bien la Policía Nacional es quien tiene la estadística completa. Obviamente ha puesto nuestro conocimiento. En Guayaquil más del 60% de los delitos se cometen en modalidad de 2 personas de motocicleta y para que usted tenga una idea, en la ciudad de Quito hay un promedio de 3 delitos diarios que se cometen bajo esta modalidad. En la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito. Pero en la ciudad de Guayaquil es mucho mayor incluso. Mucho mayor, el 70% de los casos de los delitos en Guayaquil son justamente asociados a esta modalidad. En Esmeraldas, el 77% de las muertes violentas también se cometen bajo esta modalidad. Por decirle 3 cantones, pero la policía nos ha entregado un insumo muy potente que tiene la estadística, que tiene los datos de numéricos y obviamente estas cifras son monstruosas que realmente nos invitan a las entidades no solamente de tránsito sino a las demás a unirnos para luchar contra este mal. Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil ya se había puesto con anterioridad esta limitación pero tenía una restricción de horario. Esta limitación para la circulación en moto de 2 personas, ¿esto arrojó algunos resultados? ¿Hubo cifras positivas de alguna manera? Porque no era durante todo el día, pero de alguna manera se había distribuido, creo que eran los horarios de la noche. A partir de las 6 de la tarde, algo así. No solamente Guayaquil, habían como 4 municipios que tomaron esta decisión. De hecho, el municipio de San Borondón ya lo hizo también mediante ordenanza. La alcaldesa de Guayaquil también lo hizo. Así es. Claro, establecieron algunas restricciones en el tema de horarios y más, que bien lo pueden hacer a través de ordenanza ahora, ¿no? Es decir, la regulación nacional no es ni de lejos una camisa de fuerza, es más bien un documento que le va a facultar al municipio para que regule mediante ordenanzas, obviamente las normas complementarias que se necesitan para el cumplimiento de esta ley. Pero ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Porque no tiene mucho sentido, es decir, nosotros los ciudadanos vemos que los crímenes bajo esta modalidad se dan a cualquier hora, no es que a partir de tal hora se están dando, no es durante todo el día, incluso en horas de la mañana. Bueno, en realidad, si hay porcentajes, si usted puede revisar toda la estadística que tiene la Policía Nacional, usted tiene un rango de horarios en donde se evidencia el mayor cometimiento de estos eventos, ¿no? Y es lógico,
Y es lógico, porque en ciertas horas del día la gente está mucho más activa, horas de oficina, los días son diferentes, pues uno los sábados hace otras actividades, y definitivamente el informe de la policía contiene absolutamente todo ese detalle, ¿no? Usted tiene ahí los días y las horas en donde se da la mayor cantidad de estos incidentes con suma claridad. Son curvas que están muy, muy marcadas en la estadística, y probablemente eso sí le sirve pues a un municipio para adoptar esa decisión si así creyere conveniente. Pero en todo caso son buenas medidas. Le quiero agradecer al doctor Adrián Castro, director nacional de la ANT, por contarnos un poco acerca de este nuevo reglamento donde se limita pues la circulación de 2 personas en motocicleta. De ahora en adelante, salvo debidas excepciones, solamente una persona podría circular en moto. Personalmente creo que es una buena decisión, y estaremos pues pendientes de los resultados que se den. Esperemos que sean positivos, que tengamos algo de tranquilidad para la inseguridad que estamos viviendo, y que haya también colaboración por parte de los ciudadanos para respetar este nuevo reglamento que se ha dado. Así es, creo que ya este momento está en la cancha de los órganos de control. Ya la Agencia Nacional de Tránsito hizo lo que tenía que hacer. No es nuestro deber hacer los controles. Sí, eso sí, como un ciudadano más, le digo yo, y ya no como director de la Agencia Nacional de Tránsito, pero espero mucho de las autoridades como usted y todos nuestros familiares para que esto se empiece a cumplir. Sí, todos esperamos eso, que haya los controles necesarios y que no se quede únicamente en blanco y negro este reglamento. Gracias nuevamente al doctor Adrián Castro. Muchas gracias.